Y en medio de esto, y en un acto de su investidura como doctor honoris causa en la Universidad de Valladolid, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, reivindicó la solución de los dos estados y acusó al primer ministro de Israel de financiar a Hamás. Escuchemos lo que dijo. Solo creemos que una solución de dos estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz. Aunque, insisto, Israel se reafirme en esa negativa, que para impedirla han llegado ellos mismos a crear Hamás. Sí, Hamás ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah. Pero si no intervenimos fuertemente, la espiral de odio y violencia seguirá de generación en generación, de funeral en funeral, cuando florezcan las semillas del odio que se está sembrando en Gaza hoy. Serias acusaciones contra el primer ministro de Israel que queremos contextualizar con nuestra colega María García Sornosa en Bruselas. María, saludos. ¿Y por qué el señor Borrell hace estos descargos desde una universidad y no, por ejemplo, en una reunión con los socios europeos? ¿Habló el político español socialdemócrata o el jefe de la diplomacia de Europa? Sí, Jenny, son unas declaraciones que están levantando mucho polvo tanto por el fondo como por las formas. Es difícil cuantificar cuando una persona tan polémica como Josep Borrell habla a título personal o en nombre de la Unión Europea, pero lo cierto es que es la voz de la política exterior de la Unión Europea en el mundo, forjada con la unanimidad de los 27 y sus palabras, independientemente del foro en el que las emita, tienen un impacto. Lo que ha dicho hoy en Valladolid no es la línea oficial fijada por la Unión Europea y por eso está levantando mucho malestar entre varias delegaciones y entre varios países. Es un socialista español que nunca ha ocultado su sensibilidad con una política más dura con el Estado hebreo, especialmente tras la intervención militar en Gaza. Ya en diciembre, en el Pleno ante el Parlamento Europeo, lo escuchábamos también acusar directamente a Benjamin Netanyahu de haber creado y financiado al grupo terrorista Hamás. La particularidad de las palabras de hoy ha sido el tono tan duro, también el formato, pero sobre todo el momento, porque el ministro de Exteriores israelí llega este lunes aquí a Bruselas para reunirse con Borrell y el encuentro ya está envenenado y calentado por estas declaraciones. Puede ayudar a explicar estos hechos, Jenny, que el diplomático español está de salida de su carrera y solo le quedan 5 meses como alto representante, por lo que quizás se siente con más libertad para decir este tipo de declaraciones a título personal. Cuando más hace falta tender puentes, María, la Unión Europea sancionó en medio de todo esto a 6 individuos por financiar a Hamás. ¿Quiénes son y de qué se trata estas sanciones en lo concreto? Sí, la Unión Europea ha ampliado hoy su lista de sanciones a Hamás. Hace unos días incluía al líder político de la organización terrorista en Hamás y hoy incluye a 6 ciudadanos árabes. La particularidad de las nuevas sanciones es que es la primera vez que la Unión Europea castiga a individuos solo por financiar al grupo terrorista. Hay consenso aquí en la Unión Europea para seguir castigando a Hamás, pero no lo hay para imponer sanciones contra los colonos extremistas en Cisjordania, algo que sí que han hecho Estados Unidos o el Reino Unido. La Unión Europea lo continúa estudiando, pero todavía no hay consenso para ello entre las 27 capitales. Todo ello llega además, Jenny, en un momento en el que se está aumentando la presión de Bruselas con el Estado hebreo. El Parlamento Europeo aprobaba recientemente una declaración en la que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza, eso sí, con 2 condiciones: la destrucción de Hamás y también la liberación de todos los rehenes israelíes. Es la posición del Parlamento Europeo, no es vinculante porque la del Consejo, que es la que cuenta, no se ha movido y los 27 Estados miembros siguen quedándose en la solicitud a pausas humanitarias. María García Sornosa, como siempre, un gran gusto escucharte. Un abrazo allá en Bruselas.